nos place darles nuevamente una calurosa bienvenida a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje basado en la palabra del Señor, en un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para el día de hoy, nuestro estudio será Miguel, nuestro príncipe. ¿Quién es? Y como es una costumbre en nuestro programa, vamos a pedir la iluminación al Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos ante ti para desgranar todas estas hermosas verdades contenidas en tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Miguel, nuestro príncipe. ¿Quién es? Y como introducción, quiero decir que muchísimos cristianos, muchos cristianos le tienen miedo al tiempo de angustia venidero. He conocido a muchas personas que ocasionalmente me han dicho: ojalá Dios me envíe al descanso antes del tiempo de angustia. Y citan aquella frase que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y sin embargo, a las personas a los que hablan del tiempo de angustia, generalmente se los tilda de alarmista o que tienen la intención de asustar a la gente. Sin embargo, mis estimados hermanos y amigos, no hay razón para tenerle miedo a este tiempo de angustia, pues el arcángel Miguel estará con el pueblo de Dios. No hay razón para tenerle miedo a este periodo, pues el arcángel Miguel estará con el pueblo de Dios. El nombre Miguel aparece 5 veces en la palabra del Señor. 3 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. He aquí las citas. Las 3 menciones del Antiguo Testamento se encuentran en el libro de Daniel. La primera, Daniel 10:13. La segunda, Daniel 10:21. Tercera cita, Daniel 12:1. Nuevo Testamento, la cuarta cita sería Judas, el versículo 9. Y Apocalipsis 12, el versículo 7. Sin embargo, Miguel aparece múltiples veces, aparece en muchos otros lugares donde no se menciona específicamente por su nombre. Sin embargo, por las características que estaremos estudiando, se refieren básicamente al mismo personaje. En 5 aparece la palabra Miguel, pero en otras aparece sin el nombre Miguel, pero se refiere al mismo personaje. Y eso será parte de nuestro estudio. Que en cuanto a la etimología del nombre Miguel, es un nombre que se compone de 3 palabras hebreas: Mi
Micael, que al traducirlo a nuestro idioma es una pregunta: ¿quién es como Dios? Obviamente en sí el nombre Miguel es un nombre desafiante. Es una pregunta, está en forma de pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Yo pudiera decir, ¿quién puede lidiar o luchar contra Dios? ¿Y quién puede lidiar con Él? Es por tanto su nombre un desafío. Y sin embargo, todas las veces que aparecen el nombre Daniel en la Biblia, tiene por lo menos 3 comunes denominadores para todos las menciones. En primer lugar, Miguel siempre está en una lucha mano a mano con Satanás. Se presenta a Miguel siempre en un contexto de guerra contra Satanás, en un conflicto con Satanás. Número 2, el segundo común denominador: en la lucha, Miguel siempre gana. Es decir, Miguel siempre resulta victorioso. Y el tercer común denominador: y cada vez que gana Miguel, gana también su pueblo. Es decir, la victoria de Miguel es la victoria de su pueblo, porque Miguel es el ángel que defiende a su pueblo. Pues bien, iremos ahora a analizar la primera cita donde aparece el nombre Miguel. Y para ello vamos a estar en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo número 10. Y leeremos el versículo número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Allí se menciona al nombre Miguel. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño contexto histórico. Vamos a contextualizar para poder entender toda la frase. Pues bien, la palabra del Señor declara enfáticamente que el pueblo judío estuvo por 70 años en cautiverio en la tierra de Babilonia. De hecho, ya el profeta Jeremías ya lo había preanunciado con muchos años de antelación. Estos 70 años comenzaron desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 536 antes de Cristo. Desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 536 antes de Cristo. Un periodo de 70 años. Sin embargo, según la historia bíblica y extrabíblica, se dice que unos 3 años antes de que este periodo de 70 semanas llegara a su culminación, el imperio babilónico había llegado a su terminación. Aquel 12 de octubre del año 539, en aquella famosa noche de Holgorio, aquella noche de banquete, cuando Belsasar hizo una fiesta y en presencia de los 1000, dice la palabra del Señor, que bebía vino. Así que esa fatídica noche de la caída de Babilonia ocurrió el 12 de octubre del año 539.
y 9. Continuando con la historia, 3 años después, en el año 536, nos dice la palabra del Señor. No leeremos el texto, pero la cita se encuentra en Esdras 1, del 1 al 4. Allí dice la palabra del Señor que el rey Ciro emitió un decreto según el cual los judíos podían regresar libremente a Jerusalén. Y es hermoso que dice que el Espíritu de Dios movió a Ciro, rey de Persia. Y sin embargo, el decreto de Ciro era un decreto de liberación. Y sin embargo, aquí en el capítulo 10 de Daniel podemos observar algo bien interesante. Si nosotros no tuviésemos el capítulo 10 de Daniel, perderíamos mucho de lo que atañe al gran conflicto entre el bien y el mal. Realmente en este capítulo el profeta Daniel descorre el velo de la historia y nosotros podemos ver qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de la historia, quiénes son los verdaderos protagonistas de la historia y obviamente los principales contendientes en este conflicto cósmico, en este conflicto milenario, son por un lado Cristo, conocido también como el arcángel Miguel, y también por el otro lado a Satanás. Entonces este capítulo nos descorre el velo y podemos ver de que este periodo después del año 536, cuando Ciro emite el decreto para dar alguna apertura a los judíos para que regresaran, después de eso fue un periodo harto complicado para el pueblo de Israel. De hecho, por lo menos 50,000 personas, según el libro de Esdras y Nehemías, retornaron del cautiverio de Babilonia al mando de Zorobabel. Sin embargo, hubo muchos problemas. La palabra del Señor, allá en el libro de Esdras, dice que hubo una fuerte amenaza por parte de los samaritanos. De hecho, los samaritanos estaban emparentados con el pueblo de Israel, eran parientes. Y sin embargo, estos samaritanos hicieron por así decir, hicieron una conspiración. Siempre estuvieron conspirando, tratando de destruir a la nación hebrea. Los samaritanos conspiraron contra los judíos. La palabra del Señor, el registro bíblico, dice que una de las formas en la cual ellos estuvieron conspirando fue porque los samaritanos dieron informes falsos, informes engañosos a los reyes de Persia y trataron de influir en la mente de Ciro y luego en la mente de su hijo Cambises, luego en la mente de el falso Esmerdis e incluso trataron de influir negativamente en la mente de Darío, el Darío que siguió, no el Darío conquistador, sino el Darío que sigue en la historia. Entonces fue un periodo oscuro, un periodo difícil. Dice la palabra del Señor que hubo una lucha. Dice el versículo: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es interesante porque Daniel nos da una vislumbre de lo que estaba sucediendo realmente en el mundo invisible. Lo que nosotros vemos es lo que está en el mundo visible, pero hay una lucha igualmente feroz detrás del telón de la historia, y es la verdadera lucha por la supremacía
entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ese conflicto milenario. Dice una escritora inspirada, durante 3 semanas. La Biblia dice durante 21 días. Durante 3 semanas el ángel Gabriel luchó contra las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo del rey Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo, es decir, Miguel, acudió en ayuda para el ángel Gabriel, quien obviamente dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Es decir, todo lo que el cielo podía hacer a favor de los desterrados fue hecho. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Y finalmente, mis estimados hermanos, finalmente se dio la victoria. Se obtuvo la victoria. Y las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaba el rey Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Es decir, aquí nosotros observamos en la palabra del Señor una batalla en el mundo invisible, lo que no podemos percibir. Pero mientras Satanás, que es definido como el príncipe de Persia, estaba procurando influir en las más altas esferas de los reyes de Media y Persia para que miraran con desagrado al pueblo de Dios, también hubo ángeles de Dios que obraban a favor de los desterrados. Pero finalmente se obtuvo una victoria. Entonces veamos las condiciones. Siempre Miguel aparece en un contexto de lucha contra Satanás. En este caso es interpretado como el rey de Persia. Número 2, siempre aparece que en la lucha Miguel gana. Aquí hay una gran victoria por parte de Miguel. Y también cuando Miguel gana, el pueblo de Dios siempre gana. Así que se cumple la condición. Vamos a leer la segunda cita que tiene que ver con Miguel. Siempre en el libro de Daniel, el capítulo 10, el versículo número 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a leer el versículo anterior para dar un poco de contexto. El versículo 20 dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Puedes observar en ese versículo que la lucha es constante, la lucha continúa. Dice, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, hay una constante lucha entre Cristo y Satanás, entre los poderes del bien y el poder del mal. Esta segunda cita es importante porque después de los primeros acontecimientos con Ciro, continuó una férrea lucha, una oposición visceral de parte de los
samaritanos y también de parte de otras grandes personalidades que aparecen ahí en el libro de Esdras y Nehemías. Pero finalmente las fuerzas de Satanás estuvieron mantenidas en jaque. Finalmente la reconstrucción del templo de Jerusalén llegó a su fin en el año 515 antes de Cristo. Es la imagen que se puede ver ahí, es una imagen muy hermosa. Ese es el segundo templo que fue reconstruido por Zorobabel en los días de Esdras y Nehemías, en los días en los cuales los profetas del Señor como Ageo y Zacarías se contaban entre los profetas que ayudaban y que animaban al pueblo del Señor. Finalmente, el templo de Jerusalén llegó a su culminación. Pero había más. El pueblo de Israel debía de reconstruir también la ciudad, toda la ciudad completa de Jerusalén. Debía de reconstruirse los muros y también debía de volver nuevamente de cierta manera, todo lo que era el antiguo sistema levítico. Los posteriores reyes de Media y de Persia dieron decretos hasta que finalmente la obra del Señor pudo llevarse a cabo. Y así los reyes que siguieron, Asiro, su hijo Cambises, falso Esmerdis, Darío I Histaspes, y luego los siguientes reyes, continuando hasta llegar a Artajerjes, rey de Persia. Es interesante porque Artajerjes, rey de Persia, en el 7º año de su gobierno, dio un edicto que aparece en la palabra del Señor. Y según Gabriel, ese edicto del rey Artajerjes, rey de Persia, en el 7º año de su gobierno, marca el inicio de los 2300 días, la profecía más larga en términos de números en la Biblia, y también marca el inicio de las 70 semanas. Es decir, todo fue a favor del pueblo del Señor. Finalmente se reconstruyó el templo, finalmente se reconstruyeron los muros en tiempos angustiosos, bajo mucha indignación, bajo mucho acoso, bajo mucha hostilidad, y finalmente el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria. Las fuerzas del mal fueron mantenidas en jaque. Qué Dios maravilloso, mis estimados hermanos, está del lado de su pueblo. Dios es Dios poderoso. Dios siempre gana. Vamos a ir a nuestra tercera cita, que ahora la encontramos en el libro de Judas, en el versículo 9. Solo decimos Judas 9 porque solamente tiene un capítulo. Y es el libro previo al Apocalipsis. Y allí nos dice de la siguiente manera: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces Miguel aquí es el arcángel que tiene poder para llamar a los muertos del sepulcro. Aquí Miguel, que es Cristo, viene para resucitar a Moisés. Satanás, el adversario, estaba esperando a Cristo en el lugar de su sepultura. Satanás decía que Jesús no tenía derecho legal de llevarse a Moisés. Algo, mis hermanos, que debemos dejar en claro es lo siguiente:
desde la caída del hombre, desde Adán hasta Moisés, nadie había resucitado. Y eso lo encontramos claramente definido en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 14. Y allí Pablo, haciendo una analogía entre Adán y Cristo, el segundo Adán, dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Más o menos, Moisés murió en el año 1405 antes de Cristo, después de haber vivido 120 años. 1405, en ese año Moisés muere. Es decir, durante unos 2600 años nadie había resucitado. Pero ahora viene Cristo, que es Miguel, viene para llamar a un santo del sepulcro. Hasta ese momento la muerte había tenido dominio, mas ahora Cristo viene a llamar a un santo. Ahora, es interesante que fuera de la Biblia, el único registro, la única referencia bíblica, tanto a la muerte, a la sepultura de Moisés, se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, los versículos 5 y versículo 6. Y vamos a leerlo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es interesante porque allí dice en primer lugar que el Señor enterró a su siervo fiel. Eso es lo que la palabra del Señor nos declara. Vamos nuevamente al libro de Deuteronomio, siempre en el capítulo 34, para que veamos la relación ahí existente. Dice en el versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Estamos hablando de Moisés, siervo de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Siguiente versículo: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. El versículo 5 termina diciendo que murió Moisés conforme al dicho de Jehová. Es decir, Jehová es el último personaje que se menciona en el versículo 5. Entonces, y lo enterró en el valle se refiere a Jehová. Jehová lo enterró en el valle. Entonces, en primer lugar, el Señor enterró a su siervo fiel. Según la tradición judía, según la Midrash judía, dice que cuando Moisés murió, dice la Midrash, que Dios besó la frente del patriarca para despedirse de él, y obviamente Dios reconoció que había sido un poderoso guerrero, un guerrero que ahora estaba muriendo cansado, estaba exhalando cansado. Pero es interesante eso que dice que Dios le dio un beso para despedirse de su siervo. La palabra del Señor no declara eso. Sin embargo, dice que Él lo enterró. Y lo otro que podemos tomar de eso es que el lugar de su sepultura no es conocido. Dice que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es importante porque para los judíos los grandes líderes obviamente eran personalidades importantes. Entonces ellos marcaban el lugar de los líderes. Para ellos la sepultura era algo muy importante. Siglos después, unos 1400 años después, en el aposento alto,
cuando Pedro está hablando, dice Pedro, hablando de David, dice, y su sepultura está aquí entre nosotros. Es decir, parece que ellos podían observar, estaba cerca literalmente el lugar donde el rey David fue muerto. Entonces era importante para ellos el lugar de sepultura. Sin embargo, aquí dice que nadie conoce el lugar de su sepultura. Es decir, no fue conocido por los hombres. Ahora, Judas revela que el cadáver fue objeto de disputa entre Cristo y Satanás. Realmente más que el cuerpo, lo que estaba en disputa era el carácter de Dios. Ahora, es interesante que como Moisés apareció con Elías unos 1400 años, unos 14 siglos después de la historia, podemos deducir que Cristo triunfó en la lucha con el diablo y lo convirtió en la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo Jesús. Podéis ver la imagen. Es una imagen hermosa. Cristo venció en esta ocasión y muchos siglos después aparece Moisés juntamente con Elías en el monte de la transfiguración. Dice Mateo 17, 2 y 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es decir, Moisés resucitó. Una victoria para Cristo, una victoria para el pueblo del Señor. Vamos a ir ahora a nuestra cuarta cita donde aparece el nombre de Miguel, pero ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis o Revelación, al último libro de la Biblia, el capítulo 12, y leeremos el versículo número 7. El contexto nuevamente aquí es una gran batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Nuevamente un contexto de guerra entre Miguel y Satanás en el cielo. Ahora, es interesante que en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, se muestra que hubo prácticamente dos caídas de Satanás. La primera caída de Satanás es obviamente la que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo número 3 y 4. Sería la primera caída de Lucifer. Esa caída fue antes de la creación de Adán y Eva. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, la primera caída de Lucifer fue antes de la creación de Adán y Eva. Dice la Biblia que no hubo lugar para ellos en el cielo, así que fueron enviados a la tierra. Sin embargo, todavía Satanás tenía acceso a los atrios celestiales. Después de la caída de Adán y Eva, Satanás reclamó para sí el hecho de ser el representante de este planeta delante de Dios. Satanás se arrogó, por usurpación se arrogó el ser el príncipe, el representante de este mundo ante las cortes del cielo. Si no, simplemente solo podéis ir al libro de Job y entender en ese contexto que dice que
Un día apareció, dice, delante de Dios, Satanás entre los hijos de Dios. Es decir, tenía acceso al cielo. Y sin embargo, la segunda caída de Lucifer fue más estrepitosa y está en el contexto de la muerte de Cristo. Vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo 12, versículo 31 al 33, con relación a la segunda caída. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, mis estimados hermanos, la segunda caída de Lucifer fue en el contexto de la muerte de Cristo. Dice el Señor: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con la muerte de Cristo, Satanás quedó totalmente derrotado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús dijo: y si fuere levantado de la tierra, le dijo Jesús a Nicodemo, a todos atraeré a mí mismo. Y el Señor también quiere atraerte a ti, al Señor. A todos atraeré a mí mismo. Hay poder en la muerte de Cristo. Hay poder en su sangre, en su cruz. La segunda caída de Satanás fue peor. Fue en el contexto de la muerte de Cristo. En esta ocasión, el acceso de Satanás fue restringido. Ahora Satanás no tenía acceso al cielo. Ahora el representante de la tierra delante de Dios, delante de las otras criaturas, delante de los hijos de Dios, delante de los otros mundos que nunca cayeron, ahora es Cristo mismo como el segundo Adán, porque emergió victorioso de la tumba. Cristo es ahora el segundo Adán. Ahora Satanás había sido desenmascarado, su careta había sido totalmente quitada. Cuando Cristo emerge victorioso de la tumba, cuando Gabriel le dice: hijo, tu padre te llama, y cuando Gabriel emerge victorioso y triunfante, se convierte en nuestro representante delante de Dios. Por eso ahora Satanás está circunscripto a nuestro planeta. No puede salir. Por eso no puede acusar a los ángeles de Dios. Porque cuando Satanás salía, él acusaba a los otros ángeles fuera del planeta. Ahora no puede acusar. Entonces, este segundo lanzamiento se realiza cuando Jesús muere en la cruz. Y sin embargo, cuando fue lanzado, ya había acusado por un tiempo a sus hermanos. Por eso el nombre de Satanás es acusador. Sin embargo, aunque el nombre de Miguel aparece solamente 5 veces, en algunas otras ocasiones la palabra del Señor menciona de que las características de este personaje son las características de Miguel, o se refiere al mismo personaje, a Cristo. Vamos a ir al libro de Josué, el capítulo 5, leeremos los versículos 13 al 15. Y allí hablamos en el contexto de la batalla de Josué por la toma de Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo
hizo. Entonces, aquí Josué era el general visible de parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que estaba dirigiendo a los ejércitos, a los escuadrones del Dios de Israel. Sin embargo, había un general invisible a los ojos con quien se encontró Josué en las afueras de Jericó antes de la conquista. Y este ángel se presenta a Jehová como el príncipe de su pueblo. Es interesante, dice, él se refiere como el príncipe del ejército de Jehová. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Veamos qué hace Josué. En primer lugar, podemos decir lo siguiente: este general, el príncipe del ejército de Jehová, es Dios, es Cristo, la segunda persona de la divinidad, por varias razones. En primer lugar, este príncipe permitió que Josué se arrodillara delante de él con el rostro en la tierra para rendirle culto. Un hombre no permite eso. Número 2, Josué lo llamó mi Señor, lo llamó Adonai, mi Señor. Y número 3, le mandó a Josué que se quitara los zapatos, que se quitara los zapatos. La palabra del Señor dice que Josué lo adoró. Obviamente, ni siquiera un ángel es objeto de adoración. En Apocalipsis, ni el mismo ángel Gabriel quiso que el vidente de Patmos, Juan, lo adorara. Dijo, no, yo también soy un consiervo tuyo. Y sin embargo, este ángel de Jehová, este príncipe, permite la adoración ¿de quién? Adoración de, en este caso, de Josué. Entonces, este ángel, este príncipe también es Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Pero también es interesante que Moisés, allá en el contexto del Éxodo, en el contexto de las plagas, también tuvo un encuentro con Jesús. Y esto nosotros lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y está en el contexto cuando Dios iba a librar a Israel del gran dragón, que el gran dragón estaba tipificando o representando al faraón. Dice Éxodo 3 del 2 al 6, dice de la siguiente manera: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Siguiente versículo, versículo 4, versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué interesante, dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, Moisés identifica al que le está hablando como Dios. Moisés tiene miedo de ver a Dios. Por eso el contexto es nuevamente un contexto parecido al contexto de la batalla de Jericó, cuando se encontró Josué con el general invisible, con el príncipe del ejército de Jehová. Aquí nuevamente se le pide que quite sus sandalias de sus pies, porque el lugar donde está es un lugar santo, un lugar donde la presencia del Señor está. Ahora,
es interesante que el Señor viene y le da un mensaje que Él viene precisamente para librarlos de sus exactores, de sus opresores. Hay un mensaje de liberación. Sin embargo, los versículos 13 y 14 son muy reveladores, porque Moisés debe de presentarse ante el faraón, pero también ante su pueblo. Y Moisés tiene una petición que hacer delante de Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy. Esa expresión en griego, ego eimi, yo soy, denota autoexistencia, denota eternidad, porque Cristo también la segunda persona de la divinidad, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, los tres seres del trío celestial son coeternos, son desde el siglo y hasta el siglo, son el alfa y la omega. La palabra del Señor, cuando se refiere al ángel de Jehová, lo representa como el yo soy, ego eimi. Es decir, aquí se usa en sentido absoluto y que fue entendido por los judíos como una afirmación de la divinidad de Jesús. Este nombre, yo soy, es una forma del verbo ser y denota existencia en sí mismo. Por eso Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque es autoexistente, tiene vida en sí mismo e implica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo. Y sin embargo, cuando Cristo vino a este planeta, Jesús aplicó este mismo título para sí mismo: yo soy. Vamos a ir al libro de San Juan 8, versículo 58. Y allí Cristo, en una disputa con los judíos, se refiere a sí mismo como yo soy, porque ellos tenían a Abraham por padre. Y luego Jesús hace la siguiente declaración. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice la palabra del Señor: y por esto los judíos querían apedrear a Jesús, porque Jesús decía que era preexistente. Esto de decir yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, quiere decir que Jesús es antes que Abraham. Entonces este versículo demuestra que Jesús es eterno. Entonces este personaje que aparece aquí con Moisés nuevamente es Cristo, es el ángel de Jehová, pero también es Miguel. Ahora, en el tiempo de angustia de Jacob, el mismo ángel que se le presenta es también Miguel. En el tiempo de angustia de Jacob se le presenta nuevamente Dios, Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis 32, 9 al 11. Y esto está en el contexto del tiempo de angustia de Jacob, luego de que él había huido de su hermano Esaú y ahora venía a encontrarse con él cuando Esaú traía un pequeño ejército de 400 hombres. Ahora Jacob, lleno de miedo, va a encontrarse con su hermano Esaú y es un tiempo de angustia. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a la tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los
hijos. Líbrame ahora. Anteriormente Dios había venido para librar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Ahora Dios viene para librar al patriarca Jacob. Ahora, en este contexto de lucha, Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová, que es Cristo. Ahora, aquí no lo dice, en esta parte no lo dice. Sin embargo, ¿por qué sabemos que el patriarca Jacob luchó con Dios? Porque Oseas así lo registra. Oseas 12, versículo 4. Y ahí menciona taxativamente que estuvo luchando con Jehová, con el ángel de Jehová. La imagen es sumamente hermosa. Ya Jacob había cruzado el valle de Jaboc. Se estaba preparando para encontrarse con su hermano. Y pasa toda la noche en ese conflicto. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Rogó en Betel, le halló y allí habló con vosotros. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Pues en Betel fue donde Dios se encontró primeramente con el patriarca cuando la escalera. Y en ese lugar nuevamente luchó con Dios. Ahora, en realidad ese ángel era Jesús. Ese ángel era Cristo Jesús. Era un ser divino. Así lo dice Génesis 32, versículo número 30. Es una hermosa declaración. Dice de la siguiente manera: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara, a su rostro. Por eso Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Él se refiere a Dios, quiere decir el rostro de Dios. Entonces luchó con Dios. Y el último versículo aparece o tiene que ver en el contexto final. Hay un desafío entre la bestia y la respuesta de Miguel. Ahora, los 4 casos donde aparece el nombre de Miguel son casos que ya han pasado u ocurrido en el pasado, pero el contexto ahora está en el futuro y tiene que ver en el contexto de Daniel 12:1. Eso todavía está en el futuro. Sin embargo, escatológicamente hay una lucha entre la bestia y la respuesta de Miguel. Ahora, en el libro de Apocalipsis se menciona un gran dragón que tuvo una herida mortal. Luego esa herida mortal se ha ido sanando y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Dice la palabra del Señor que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Te das cuenta? Miguel quiere decir, ¿quién es semejante a Dios? Y luego se refiere ahora la Biblia a ese poder que Satanás usa para perseguir al pueblo de Dios y dice, ¿y quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La palabra del Señor dice que Miguel puede luchar contra la bestia. Es más, Miguel vencerá en el conflicto milenario. ¿Quién podrá luchar contra la bestia? La respuesta la encontramos en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo número 1. La respuesta a la pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.
decir, tenemos aquí que el ángel de la resurrección es Cristo, es Miguel. Y Miguel no solo librará a los vivos, sino también librará a los muertos. Veamos los versículos 2 y 3 siempre de Daniel. O sea que liberta a los vivos y también a los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, en el último versículo, que todavía está en futuro, aparece una lucha cósmica milenaria entre Cristo y Satanás. ¿Y sabéis quién resultará victorioso? Cristo Jesús. La Escritura así lo demuestra. El Señor te está llamando. El Señor quiere que hagas una decisión. ¿De qué lado de la historia estarás? ¿Estarás con el príncipe del mal? ¿Serás parte del príncipe de Persia, del príncipe de las tinieblas? ¿O querrás engrosar a las filas de Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo? ¿De qué lado estaremos? Ojalá echemos suerte con Cristo, el arcángel victorioso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, queremos echar suerte con el príncipe Emanuel, con el príncipe Miguel. Queremos ser victoriosos juntamente con él. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y ahora nos despedimos de todos nuestros amigos, diciéndoles a cada uno de ellos: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios os bendiga.